Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Hoy yo quiero compartir con ustedes, gloria sea el nombre del Señor, una palabra que se encuentran en Isaías capítulo 58, donde Dios habla a su profeta. Y quiero puntualizar de que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. En la palabra de Dios vamos a encontrar nosotros múltiples respuestas que Dios dio a sus profetas, a su pueblo, a sus hijos, cuando ellos demandaban alguna razón. Aquí vemos un momento, ¿verdad?, de la pausa entre la vida profética de este hombre y donde Dios llama a este hombre a que levante su voz, a que hable con una voz fuerte, poderosa, para que su pueblo pueda entender. Lo que estoy mirando aquí, gloria sea el nombre del Señor, es que muchas veces nosotros demandamos de Dios cosas que no nos merecemos. Pero creemos que sí la merecemos y que Dios está para suplir todo lo que nosotros pedimos. Pero Dios habla a través del profeta Isaías y vamos a compartir lo que Él nos dice. Esta lectura bíblica se encuentra en Isaías capítulo 58. Vamos a leer algunos versos en donde vamos a fundamentar nuestro comentario en esta ocasión sobre la oración. Aunque este capítulo habla del ayuno, pero hay una unión entre ayuno y oración, o sea, o un complemento, si se puede decir así, en que vemos que la oración y el ayuno se complementan uno al otro. O sea, usted no puede ayunar sin orar. Usted no debe orar sin hacer algunos ayunos, aunque no lo haga diario los ayunos, usted debe hacerlo los ayunos, porque eso va a ser un complemento a su oración. Es como un sacrificio que usted va a hacer a Dios en un momento dado en que usted quiere acercarse a la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que vamos a leer. Pedimos que tu presencia, como siempre, esté con nosotros y que tú traigas las palabras para edificar a ese inmenso pueblo que espera siempre con ansia una palabra que salga del lugar santo. Que así como se reunía el pueblo frente al tabernáculo y después frente al templo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la mañana, a las 9 de la mañana, cuando se ofrecía el incienso, y a las 3 de la tarde, cuando volvía y se ofrecía, esperaban que saliera el sacerdote y trajera el mensaje de Dios del lugar santo. Permite que esto salga de tu santo lugar para edificar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjense que los profetas eran hombres que se apartaban para hablar con Dios, se separaban. No ministraban en el templo porque los profetas no estaban llamados a ministrar en el templo. Los sacerdotes sí tenían que estar a diario en la presencia de Dios en el templo, ministrando las cosas que Dios había ordenado que ministraran a diario en el templo. Pero el profeta se separaba para
que Dios trajera una palabra efectiva, innovadora, en ocasiones cortante, precisa, concisa, para hablarle al pueblo que esperaba con ansia la voz de Dios. Tristemente tengo que decir que no siempre Dios va a hablar el bien para nosotros. Y que hay ocasiones cuando Dios mandará un mensaje a nuestras vidas o traerá un mensaje a nuestra vida que tal vez no nos agrade escucharlo o conocerlo. Pero como dijo Job a su mujer, ¿acaso recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal? Tenemos, hermanos, que estar listos para recibir el bien y recibir el mal. Porque una de las cosas bonitas que tiene todo cristiano es, como decía Pablo, a que tiene que aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. No importa las cosas que acontezcan, hay que aprender a contentarse. Según esta lectura de Isaías 58, en el verso 1 que voy a leer, Dios le dice a Isaías, al profeta, a su siervo, al hombre que está esperando un mensaje para el pueblo, dice: clama de voz en cuello y no te detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Este no era el mensaje que estaba esperando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba esperando tal vez un mensaje de paz, un mensaje de armonía, un mensaje de gozo. Recordamos a Samuel cuando Dios lo envía a ungir a David a Belén. Cuando Samuel iba llegando, los ancianos del lugar salen y le preguntan a Samuel que si era pacífica su visita, que si él traía una palabra profética de juicio para el pueblo, o él traía un mensaje de paz. A lo que él respondió que él había ido a ungir a David. Ahora, Dios está pidiendo aquí que el profeta hable con voz fuerte, con voz audible, con voz poderosa, con voz potente, y que anuncie a su pueblo la rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero voy a hacer un comentario con respecto a lo que Dios le habla al profeta, porque Dios le dice que alce su voz, anuncie rebelión, anuncie el pecado, rebelión y pecado, dos cosas: un pueblo rebelde y un pueblo que ha cometido pecado. Cosas que nosotros tenemos que tener pendiente antes de querernos presentar delante de Dios, de que si hemos caído en rebelión, si nos hemos rebelado nosotros contra Dios o nos hemos rebelado contra lo establecido por Dios, o hemos cometido pecados. Si somos personas rebeldes, Dios no va a oír nuestra oración. Si somos personas que practicamos o participamos de pecados que cometemos o pecados ajenos, Dios no va a oír nuestra oración. Es que tenemos que pensar que Dios es el creador de todas las cosas. Y como creador,
Dios nos ha concedido un privilegio de podernos acercar a Él a través de Jesucristo. Nos dice, acercaos pues al trono de la gracia para que consigan el oportuno socorro de Dios. A través de Jesucristo. Pero nosotros no podemos pretender que con una vida pecaminosa que muchas veces llevamos, podamos tener acceso a Dios si no se produce ante nosotros un arrepentimiento, un lavamiento espiritual. Tenemos que aprender a lavar nuestras vidas espiritualmente para que nos podamos acercar a Dios. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27 dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. La iglesia tiene que lavarse en el agua de Dios, en la palabra. Jesucristo dice en San Juan capítulo 15, verso 3, vosotros limpios estáis por la palabra que yo les he hablado. La palabra nos limpian. La palabra nos lavan. Es por eso que Dios dejó escrita la palabra para que nosotros aprendamos qué hacer, cómo limpiarnos, cómo apartarnos del pecado, cómo dejar la maldad. Miren lo que le dice Dios al profeta Isaías. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Es Dios quien está hablando al profeta para que le hable a su pueblo. Me buscan cada día, todos los días me buscan. Todos los días se postran, todos los días oran, tal vez ayunan, hacen sacrificio, se apartan, buscan lugares para apartarse. Todo eso está bien, maravilloso. Quieren saber, conocer los caminos de Dios, los secretos de Dios, las maravillas de Dios, la quieren conocer. Y cogen cadena de ayuno y oración. Se apartan, cuando son esposos, se apartan de su compañero para buscar a Dios. Maravilloso. Pero hay una palabra aquí que no puedo pasar por alto. Dice, como gente que hubiese hecho justicia. ¿Practica usted la justicia? Yo sé que no hay justo ni uno en la tierra. Pero la palabra de Dios nos enseña que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que por la fe somos justificados en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Es que haya una revisión espiritual. Isaías 55 dice, haciendo un llamado a todos los pecadores, deje el hombre inicuo su pecado, su maldad, y vuelva hacia mí y estemos a cuenta. Que si su pecado fuera en rojo como el carmesí, vendrán a ser blanco como la blanca lana, pero Dios quiere sacar cuenta contigo. Tú debes venir a estar a cuenta con Dios. Hay que venir a confesar nuestros pecados. El salmista David dice, líbrame, Señor, aún hasta de los pecados que me son ocultos, porque David sabía que las oraciones tenían estorbos. Y cuando las cosas tienen estorbo, Dios no la va a escuchar.
Hay personas que se ponen a ayunar y lo que pasa es que se ponen a pasar hambre. Y a pelarse las rodillas pidiendo cosas que no van a recibir porque no hay un arrepentimiento perfecto en su vida. No hay cambio. Antes de oír tu oración, lo primero que va a ver Dios es qué hay en tu corazón. Imagínense lo que habla Cristo en el Evangelio de Lucas. Dice que cuando lleve tu ofrenda al altar, si allí en el altar te acuerdas que tú tienes problema con tu hermano, dice, deja tu ofrenda ahí en el altar, devuélvete y reconcíliate con tu hermano. Ahora, ¿usted quiere orar con problemas con su hermano? ¿Quiere orarle a Dios? Sin que haya una reconciliación. Sin que usted haya hecho algo para lavar su vida espiritualmente y poderse presentar delante de Dios. Usted se va a presentar en oración delante del Creador de todas las cosas, del que Él conoce todas las cosas, y usted tiene que saber eso. Y usted no puede exigirle a Dios que le responda si usted no ha practicado justicia. ¿Cómo va a ser que usted es una persona que ora y con sus comentarios negativos está destruyendo vidas? Está atacando personas, está atacando líderes. Y así quiere usted que Dios lo oiga. Y así quiere usted que Dios le responda. Dios no va a responder su oración hasta que usted no deje esos comentarios negativos que usted lleva por el teléfono, por celulares o personalmente, verbalmente. Es triste, ¿verdad? Como personas pasan trabajos, hacen sacrificios que usted dice, óyeme, qué sacrificio, cuánto día ayunó, cuánto tiempo oró de rodillas, qué persona es esa que busca a Dios, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay? Lucas 18 habla del fariseo y el publicano, que los dos suben al templo, y aunque el publicano era un pecador, no fue a exigir nada, no fue a pedir nada, no fue a decirle a Dios, dame, súpleme, bendíceme, sino comenzó a orar, sé propicio a mí. ¿Sabe lo que es pedir propiciación? La tapa del arca de la presencia, del arca del pacto, se llamaba propiciatorio. Porque ahí, una vez al año, se derramaba la sangre del cordero sobre esa tapa propiciatoria para cubrir los pecados. Y ese publicano lo que pedía era, Señor, cubre mis pecados, perdona mis pecados. Y dice la Biblia que ese fue justificado antes que el fariseo. ¿Por qué? Porque Dios es quien justifica. Por lo tanto, si nosotros vamos a pedir algo, lo primero que tiene que hacer es reconocer nuestras rebeliones, nuestro pecado. Recordemos la oración de Nehemías. Cuando recibe la información de su pueblo, de Jerusalén, que cayó de rodillas orando, llorando y orando, y entró en un ayuno. ¿Y cómo comienza la oración? Pidiendo perdón a Dios. Sí, mi casa, yo y mi pueblo, todos hemos pecado, todos hemos pecado. Este hombre comenzó pidiendo perdón por los pecados de él, de su familia, de toda Jerusalén.
No se conformó solo con pedir perdón por los pecados de él, sino pidió perdón por los pecados de toda la ciudad. Porque es lo que Dios busca. Alguien que tenga la capacidad de reconocer que ha faltado y que no se saca del grupo. Todos somos culpables. En la iglesia, gloria sea al Señor, cuando se ora se debe orar por todos los pecados de los hermanos de la iglesia, no por los pecados de uno. Nada más. El Señor está hablando de su pueblo aquí. Dice, anuncia a mi pueblo, anúnciale su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque hay un pueblo que está demandando justicia como gente que no ha dejado la ley de Dios. Pero ¿y cómo es posible, gloria sea al Señor, que usted se aparta de los mandamientos de Dios, de la ordenanza de Dios, de las direcciones de Dios, peca, desobedece, se rebela y entonces ahora usted quiere la bendición de Dios? Entonces vienen con la triste historia donde los líderes que oren, ay, oren por mí, que Dios lo oye a usted más que a mí. Todos tenemos acceso a Dios, todos. Lo que pasa, como dice Santiago, que hay gente que pide y no recibe porque no sabe pedir. Porque piden para su deleite, para sus deseos. Señor, dame, Señor, súpleme, Señor, ayúdame, Señor, provéeme. Eso es lo que buscan. Y cuando usted toma una cadena de oración o de ayuno solo para que Dios lo bendiga, Dios le suple, Dios le dé, Dios le engrandezca, Dios le dé crecimiento, Dios le dé dones, usted está mal. Porque su oración tiene que ir comenzando, oiga bien, comenzando pidiendo perdón por sus pecados, por los pecados de su familia, por los pecados de su congregación, por los pecados de su ciudad, por los pecados de su país, que usted interceda. Porque ya Dios sabe lo que usted necesita. Y Dios sabe cómo lo va a equipar a usted, qué cosa le va a dar, qué dones va a poner en usted. Dios lo sabe. Pero usted tiene que limpiarse para ir a la presencia. Si usted no se limpia, usted no va a entrar en la presencia por mucho que ore y ayune. Tiene que tener una renovación mental y espiritual. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice gloria al Señor Pablo a la iglesia de Éfeso. Hay que renovar ese espíritu de mente. Esa mente maldiciente, esa mente que se hace enemiga de las personas, esa mente de crítica y murmuraciones, tiene que cambiar. Eso tiene que ser renovado. Si de verdad usted quiere que Dios le oiga, usted tiene que cambiar esa forma de ser. Como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios y me piden justo juicio. Quieren que yo sea justo con ellos, pero ellos son injustos, atacando, murmurando y criticando a otros. ¿Usted cree que está haciendo justicia con criticar, señalar a otros, murmurar a otros? ¿Está haciendo justicia? No pierda su tiempo orando. Cambie. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar su vida espiritual para usted acercarse a Dios. Dice, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Pero ¿y cómo te va a acercar a Dios? Si la vida que tú estás llevando no está acorde con la presencia de Dios. Si las cosas que tú estás haciendo no va acorde con un hombre espiritual, con un hombre que está practicando justicia, como un hombre que quiere que salga la verdad de Dios, que se manifieste la verdad de Dios.
En ocasiones, hermanos, hay que aprender a callar y a sobrellevar. Porque el enemigo quiere sacarnos, hermanos, del lugar de nuestra santidad. Hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Hay gente que no quieren aceptar la voluntad de Dios de ninguna manera. No, Dios no me puede permitir eso porque yo oro, yo ayuno, yo hago muchos sacrificios, yo doy ofrendas, yo predico la palabra. Óigame, usted no es tan grande que no pueda aceptar pruebas ni problemas. Le van a llegar pruebas y le van a llegar problemas. Recíbalo. Humíllese, que lo que Dios está probando es su fidelidad. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 8, que Dios le habla al pueblo diciéndole: yo te traje estos 40 años por el desierto para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Le envié prueba, le llegó momento de sed, momento de hambre, para ver realmente lo que había en tu corazón. Dios quiere probarte a ti para ver lo que hay en tu corazón, y tú tienes que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Recordemos a Jesucristo cuando sube con sus 3 discípulos íntimos al monte de los olivos y decía al Padre: pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando en el Padre Nuestro dice que se haga su voluntad, la voluntad de Dios está sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que creemos. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? A veces pensamos que la voluntad de Dios es nuestro beneficio, nuestra bendición. Y no es así. Con humildad debemos aprender a doblegarnos delante de Dios. Vuelvo a citar a Job, cuando Satanás le quitó toda la riqueza y le mató los hijos, se rasuró la cabeza, rompió su vestido, se echó polvo en la cabeza y dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo me iré a los brazos de mi Señor. Si Jehová dio, quitó. Si Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Aceptó la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios le está diciendo al profeta, díselo al pueblo con voz de trompeta para que te oigan. Me buscan cada día, me buscan todos los días y me piden justos juicios y quieren acercarse a mí como gente que ha hecho justicia. Dios requiere una vida justa, una vida entregada, una vida humillada, una vida doblegada en su presencia. Una vida que esté dispuesta a hacer la voluntad de Él. Porque la gente lo que quiere es dones, lo que quiere es poder, lo que quiere es fuego. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es? Que te humille en su presencia. Dios quiere que haya cambio, Dios te quiere oír, Dios quiere bendecirte, pero quiere que te limpie antes de ir a su presencia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y ojalá que esta palabra sea reflectiva para ti y cambie tu forma. Queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios.